Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo, maravilloso es estar en la presencia de Dios. Seguimos con estos comentarios edificantes y seguimos hablando de Luis Urbáez, de sus milagros, como Dios lo usó de una forma poderosa. Gloria a Dios. Amado, Luis Urbáez fue un hombre, siempre en la introducción digo de dónde viene para que conozcan de Luis Urbáez quien no lo conoce. Luis Urbáez fue alguien que, estando en la cárcel preso, eran 7 delincuentes, ladrones, y estando preso, matan sus 6 compañeros y él era más jefe que los demás. Ya le tocaba a él sabía que ya había matado a su compañero, faltaba a él y ya le tocaba a él. Pero cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Jeremías 33:3 dice así. También dice Mateo 7:7-8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que llama se le responderá y el que toca se le os abrirá. Mateo 7:7-8. Dice lo que recitándole lo que dicen esos versículos de Mateo, esos 2 versículos. Y él le dijo a Dios, ya cuando había matado a su compañero, Padre, si tú me salvas de esta, te serviré para siempre. Comenzó a congregarse en una iglesia. Bueno, lo primero fue que ahí se abrieron los candados y Dios lo liberó. Milagrosamente Dios abrió los candados y él se fue. Y duró 2 años congregándose y la policía nunca lo agarró preso. Y como si fuera poco, él quiere sentir la presencia de Dios, dejarse usar de Dios. Y cuando le habla a su pastor, la necesidad que él tenía de conocer más de la Biblia para que Dios lo use y él poder hablar con más conocimiento de la palabra de Dios, el poder de Dios. El pastor lo recomienda al Instituto Bíblico de su concilio. Y cuando llega allá no lo aceptan porque él no era muy letrado, no sabía leer bien parece, y por eso no lo aceptaron. Y cuando viene muy triste o cabizbajo, donde su pastor, el pastor lo mentorea, lo aconseja, está con él ahí apoyándole y él no encuentra qué hacer porque él quería aprender más de la Biblia, sin embargo ya no es posible aprender más de la Biblia porque ya lo habían cerrado las puertas del instituto bíblico. Gloria a Dios. Y le dice, el pastor le dice, Dios puede usarte, porque cuando Dios crece te usa. Y diría yo, como usó la sierva esclava que estaba donde Naamán, que tal vez no sea de letra ni nada de eso, pero Dios la usó para hacer cosas, darle una profecía o darle una palabra a Naamán, como podría ser sanado por el poder de Dios. Y él le dijo, ¿cómo Dios me va a usar? ¿Qué tengo que hacer? Y el pastor le dijo, sométete en ayuno y oración. Y el hombre se fue al extremo. El hombre se retiró por 40 días y 40 noches, a los estilos Cristo Jesús. 40 días y 40 noches. A los 37 días Dios le habló y desde ese momento comenzó a usarlo en sanación, en liberación, de una forma poderosa, de una forma grandiosa. Dios se glorificaba a través de él. Y te comento algunos milagros que él hizo. Por ejemplo, llegó donde él un hombre que no tenía ojo. Era ciego, pero ni siquiera ojo tenía. Y él le oró y le dijo, en el nombre de Jesús, queda sano, recobra la vista. Y recobró sus ojos y comenzó a ver. Gloria a Dios. Poderoso, 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 poderoso. Poderosísimo. Una vez estaba en otra cruzada y llegó una niña, llevaron una niña paralítica en jorobá, en una silla de ruedas, se la subieron allá arriba cargada y él la agarró desde allá de la tarima y la tiró para abajo. La tira para abajo. Y cuando le preguntaron que por qué él hizo eso, y él dice que hay que probar a Dios.
Él era un poco muy confiado o temerario porque la tiró de allá arriba y mientras iba en el aire, la niña se fue enderezando sus pies, sus manos y todos sus brazos y cayó paradita y comenzó a caminar. Dice, ese hombre está loco, ese hombre está loco. Y Dios hizo el milagro, la sanó. Ahora, todos esos milagros que Dios hizo a través de Luis Urbáez, podría hacerlo a través de ti. Porque Dios dijo que haría cosas más grandes que las que él hizo. Cristo dijo que haríamos cosas más grandes que las que él hizo. Sin embargo, nosotros como que a veces estamos un poquito tan distraídos, estamos tan desenfocados, estamos como creyendo tan poco lo que predicamos, que no sabemos o no entendemos que Dios quiere usarnos de alguna forma. Dios quiere usarte poderosamente. Dios quiere usarte a ti. Pero ¿qué tú estás haciendo para buscar su presencia? ¿Qué tú estás haciendo para buscar su llenura? ¿Qué tú estás buscando para que el Espíritu de Dios entre en ti? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Estás ayunando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Te estás retirando para Dios? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué tú estás haciendo? Te hago un paréntesis y te digo que si tú conoces algo más de Luis Urbáez, me escriba en los comentarios para yo seguir hablando de Luis Urbáez, porque otros podrían ser usados también y podrían ser ministrados por estas palabras que Dios permite a nuestras vidas, palabras de edificación, edificando, 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 edificando con la palabra, edificando, hablando de los hombres que han sido usados por Dios. Debemos edificar, pero que ahorita me quedé diciéndote, ¿qué tú estás haciendo para buscar la presencia de Dios? ¿Qué tú estás haciendo para buscar la dirección de Dios? ¿Qué tú estás haciendo, mi amado hermano? Cristo dijo, y eso lo tenemos que asumir tú y yo, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a los cautivos. Debemos predicar el año agradable del Señor. Pero ¿qué tú estás haciendo para buscar la presencia de Dios, la llenura de Dios, del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tú estás haciendo, amado hermano? ¿Qué tú estás haciendo? Podemos ver líderes cristianos como el mismo Luis Urbáez, como el hermano Pablo, que no lo vimos, tal vez no lo vimos, pero lo hemos leído en las cartas paulinas. Aquí después de los evangelios están las cartas paulinas, primera de Corintios, segunda de Corintios, Efesios, carta a los Colosenses, a los Filipenses, todas esas son cartas paulinas. Podemos ver cómo Dios lo usó y fue para mí el hombre que más predicó de toda la historia de la humanidad, porque estuvo de continente en continente, de nación en nación, predicando la palabra, sembrando iglesia, preparando líderes, y hasta desde la cárcel estaba mandando esas cartas que llamamos paulinas, que están en el Nuevo Testamento de la Biblia. Pero hay otros líderes que Dios lo usó. ¿Te recuerdas de Gigi Ávila? ¿Te recuerdas? Gigi Ávila poderosamente venía aquí a mi República Dominicana y siempre el Estadio Olímpico lo llenaba de gente y hacía muchísimos milagros. Dios lo hacía a través de él. ¿Te recuerdas de Juan Wesley o John Wesley allá en Inglaterra, quien fundó la iglesia de la santificación, que después, muy inteligente de él y muy prudente y muy sincero, se dio cuenta que él decía, el tomo de doctrina que predicaban era que después que tú te arrepentías ya tú eras santo. Iglesia de la santificación, por eso se llamaba así, que ya tú eras santo. Y no es así. Nosotros venimos a los pies de Cristo y cada día debemos seguir santificándonos a través de ser imitadores de Cristo Jesús. Como dijo el mismo hermano Pablo, sé imitador de mí como hijos amados, como yo de Cristo. Amén. Y él creía eso, Juan o John Wesley, allá en Inglaterra, y después fundó la iglesia metodista libre. Y de ahí venimos nosotros, los evangélicos, tú y yo. De ahí venimos nosotros, gente que ha sido usado por Dios. Y hay otros líderes que han sido usados por Dios. Aquí en República Dominicana
tenemos muchos líderes. No me gustaría mencionarlo uno a uno porque siempre se quedará, pero tenemos hombres como Braulio Portes, que está en la primera iglesia de la Cristianización Nacional, y tenemos también a mi hermano, mi amigo Ezequiel Molina Rosario, que todos los días 1 de enero tiene la batalla de la fe en el Estadio Olímpico, que lo llena todos los años. Y Dios lo usa para que nosotros los cristianos nos juntemos ese día. Y así hay otros líderes, muchos líderes cristianos en mi país y en otros países. Pero tú, ¿qué estás haciendo para que Dios te use? ¿Qué tú estás haciendo para que Dios te use? Amado hermano, ¿qué tú estás haciendo? Luis Urbay a veces hasta se descarriaba, se metía en pecado, pero él venía a la presencia de Dios, venía, se humillaba ante Dios, se postraba ante Dios, como lo hacía Jeremías, el profeta llorón, como lo hacía el mismo David, que muchas veces le falló a Dios, pero ellos se humillaban ante Dios y venían llorosos ante Dios, lagrimeaban, moqueaban y babeaban ante Dios. Y Dios lo perdonaba, porque Dios es misericordioso, porque Dios siempre nos perdona, Él es nuestro abogado. Y como Él nos dice a nosotros, a ti y a mí, que tú y yo debemos perdonar hasta 70 veces 7, Él también nos perdona a nosotros. Ahora, no es bueno que tú estés que me caigo, que me levanto, como una canción, que me caigo, que me levanto. Ya tú tienes que proseguir, así como diría el hermano Pablo, proseguir hacia la meta del premio, de su propio llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Debemos proseguir, ya no debemos estar que me caigo, que me levanto. Debemos proseguir, someternos a Dios y meternos en su presencia, sumergirnos en su presencia, buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios, la llenura de Él, para que Dios nos use, así como usó a Luis Urbay, así como lo usó tanto. Ojalá tú te sometes y te sumerges en esa presencia y busques la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que Dios te use poderosamente, tremendamente, y tú puedas ser usado para hacer grandes cosas, porque el mismo Cristo dijo que haríamos cosas más grandes que la que Él hizo. Y si usó a Luis Urbáez, que era un ladronazo y que le fallaba a Dios, que se descarriaba, puede usarte a ti, amado hermano, también. Y si usó a Luis Urbáez, que no sabía ni leer bien, puede usarte a ti también, amado hermano. No te sientas tímido, no te sientas que tú eres poca cosa, tú eres grande en Cristo Jesús. Grande, grande. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. Tú y yo somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Ojalá tú entiendas que nosotros somos coherederos de Cristo, de Cristo del trono. Somos hermanos de Cristo, hijos de Dios. Ojalá tú entiendas eso. Ojalá tú entiendas eso, porque Dios te va a usar a ti como usó a Luis Urbay. Y ojalá también tú me hagas tu comentario aquí abajo. Para que me dé alguna información de Luis, porque sigo recopilando información para seguir llevándosela a ese pueblo de Dios, estos comentarios edificantes, para que muchos conozcan de los líderes cristianos que han habido durante la humanidad. Estamos hablando ahora más de Luis Urbay, porque estamos profundizando en esa parte, y después seguiremos con otros líderes. Ojalá tú te sumerjas en la presencia de Dios, en la gracia de Dios, y busque la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que Dios te use poderosa y grandemente. Que el Dios que tú le sirves y que yo le sirvo te siga bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya.